vamos. Aquí es. La llegada del tren de La Rioja fue un acontecimiento tan grande, revolucionó todo, le dio un gran impulso a la sociedad que generó también, porque vamos a decir, beneficios económicos. El ferrocarril era la civilización, un medio portador de comunicaciones, de personas, de productos. Yo creo que bajo todo aspecto ha sido beneficiosa la llegada del ferrocarril acá a la provincia de La Rioja, como a los distintos puntos terminales de las redes ferroviarias. El ferrocarril en sí trae un progreso, sin duda. Cuando llegaba el pasajero, todo el pequeño pueblo que había recurría a la estación, a recibir los diarios, a recibir las revistas. Entonces eso sirvió mucho desde la formación cultural de la gente. O sea que yo digo que fue progreso para nosotros acá, desde ese ángulo diríamos. Pero si lo transportamos al país, yo creo que le ha hecho mucho daño, en el sentido de que el ferrocarril no se programó para el desarrollo del país, sino para que el puerto crezca más, tenga más entradas, tenga más plata. ¿Y quiénes se favorecían? Los que lo hicieron, los ingleses. Siempre me tocó viajar hacia Catamarca, Buenos Aires, o sea, es lo mejor. Para mí, te digo sinceramente, los años que yo viajé fue algo inolvidable para mí. Fue un buen pasar por nuestras vidas. Nuestro padre era ferroviario, mi papá y mi abuelo, o sea, el papá de ella, imagínate. Sí, la gente viajaba a todos lados por 2 mangos. Imagínate si no lo va a sentir la gente, digamos, pobre, como soy yo. Aparte de que tenían vida los pueblos, que es lo más importante. Al no estar más el ferrocarril, se murieron todos los pueblitos están muertos. Antes se viajaba y más gratis también y lleva todo lo que usted quería. Aunque yo poco lo utilizaba ese tren, pero para mí sería hoy, en la actualidad, muy bueno. El trazado de estos ferrocarriles Fomento, estamos hablando ya de año 1890 y en adelante, se va extendiendo hacia las ciudades principales. Chilecito, por la presencia del mineral. Aymogasta, los frutales. Los llanos, la ganadería y la riqueza forestal. Así fueron extendiéndose estos pequeños, diríamos, líneas ferroviarias que sirvieron de retroalimentación al puerto y del puerto al viejo mundo. El principal desarrollo de las vías ferroviarias se produjo en la segunda mitad del siglo XIX. Llegó a La Rioja durante el pleno desarrollo del modelo agroexportador.
La Rioja no respondía al modelo agroexportador. Es decir, que ese modelo agroexportador para nada la benefició. El ferrocarril, con la instalación de estaciones, es un aglomerador de población. Milagro, cuando el ferrocarril llega, Chepes, Nuevo, cuando el ferrocarril llega, eran poblaciones de 6 o 7 casas. Y esos pueblos, cuando se traza el ferrocarril y se abren estaciones, se urbanizaron de una forma tan vertiginosa que en el término de 20 años lograron incluso imponerse sobre otras poblaciones de los mismos departamentos. Cuando se sentía el repiqueteo de la campana que anunciaba la llegada del tren, todos convergíamos a la estación. La estación se llenaba de gente. La llegada del tren significaba como la llegada de un influjo de vida, porque allí también venía mercadería. Y allí tenía el pueblo, tenía la oportunidad de ver una revista, un diario. Yo entré en el año 49 al ferrocarril. Trabajaba muchísimo el ferrocarril. Las playas esas estaban completas de vagones, ¿ves? Yo creo que había más o menos como 7 trenes diarios que venían de Cruz del Eje y 7 más o menos de los que iban de San Juan a Cruz del Eje, ¿ves? Todos los días. Y eran de 30, 35, 40 vagones. Y acá vivía cualquier cantidad de gente del ferrocarril. Había mucha vida propia. Teníamos 2 tipos de máquinas y nos echábamos más o menos 15, 16 metros de leña de ida y 15, 16 metros de leña de vuelta. Porque acá todo las maniobras era todo a vapor. Aquí las playas eran inmensas de leña, de la cantidad de leña que había. De Chepes, leña había de una punta hasta la otra. Hasta todo lo que está ahora la municipalidad, y como es, acá era todo leña y carbón, entraban los carros con leña y carbón. Gracias a Dios, yo que ando por la montaña, todavía no se ve el desastre del hombre. Todavía se puede decir que hay algo robo por cualquier otra especie. Nosotros reforestamos con especies nativas como una forma de colaborar a la restitución de un equilibrio, ¿no? que se ha visto alterado en distintos tiempos de esta tierra. Entonces nuestro objetivo común es tratar de aportar a ese equilibrio. En principio, digamos, el ferrocarril tuvo beneficios y tuvo perjuicios que los notamos nosotros después de la desaparición. En la zona histórica nuestra se dedicaba exclusivamente a la cría de ganado por las condiciones climáticas que tiene nuestra zona. La actividad económica tradicional, que era el único norte que tenía la gente, fue sustituida por una nueva actividad. Aparecieron nuevos capitales, nuevos inversores, y se comenzó una industria de tala del bosque que se extendió 70 años. Entonces la ganadería quedó relegada porque las propiedades comenzaron a ser vendidas para la tala del bosque, porque la gente, el mediano productor, vio más redituable la venta del monte que el sostén de la ganadería. Entonces lo que primero provocó el ferrocarril fue un cambio de patrón económico. Montañas de leña, de carbón, se acumulaban en las principales estaciones del ferrocarril, en Chañar, en Chamical, en Patquía, en Punta Los Llanos, en la misma Rioja, Chepes, Milagro, casi todas poblaciones que nacieron por el impulso de la instalación de la línea férrea. Entonces el obraje
fue de alguna manera la salida, el desarrollo económico que tuvo la familia de la zona para evitar la migración a las grandes ciudades del país. Y bueno, y muchas familias se enriquecieron gracias al obraje. El obraje era como ser, había un patrón ahí, que le decían entonces, y ese podía comprar el monte como ser, te vendía un lote de monte, ¿ves? Lo compraba ese y ese ocupaba a la gente. Ocupaba el hachero, ocupaba el carbonero, el patrón ese, ¿ves? Que había. Y había gente que se dedicaba nada más para achaba como ser acá un tiempo, más hay otro tiempo, así. La planchada era como ser acá todo esto así, puede ser una planchada para poner la leña de uno, porque había muchos que hacían cortar la leña, ¿ves? Le decían planchada o corralón, como le quiera decir. Y así de todo, no quedaba nada, el que compraba el explote que se decía, ¿ves? Como pagaba la plata, pero sí no dejaba nada, quedaba playa. La troncada no. Después de la explotación de los bosques vino una ganadería intensiva en ese campo que había quedado con pastizales, pero ya sin el árbol de envergadura. Con el transcurso de las décadas eso tuvo un impacto nefasto en la humedad, en la erosión de los campos en toda la región, ¿no? Toda la vida de la persona es la vida de la vida. Yo no tengo estudios, pero la vida de una persona, de toda persona, es la vida está ahí. Si no tiene ese palo, no se va a sentar. Si no tiene ese palo, no va a hacer fuego. No vas al kirkinch, si pide un kirkinch, no vas al kirkinch para comer. Esa es la vida, la vida es el arte. Porque usted pone a pensar, es así. Y ahí termina cuando sacan las tablas y dicen, una de abajo, otra de cada costado y la otra de encima, chao, hasta luego. Y este árbol se salvó, no sé por qué se salvó. La historia dice que no lo podían achar, otros dicen que no se animaron los obrajeros de acharlo, de explotarlo, de voltearlo al árbol. 700 años tiene. Viene una lluvia poca, el monte recibe el agua, una lluvia finita mete a hacer gota grande, y del. Una lluvia finita, cae 2 días, 3 días, pero acá abajo el árbol, ¿cuántos milímetros le está haciendo? Mete a caer el agua y se mantiene, y la sombra de él y se mantiene, por más que vengan los calores de 40, de 50, él se mantiene ahí, la humedadcita bajo, y el búfalo se ve una cosa impresionante. La situación de degradación que tiene hoy los llanos de La Rioja es grave. Toda esta combinación de factores y de procesos que han ocurrido de la deforestación y del sobrepastoreo han puesto a los ecosistemas de los llanos en una situación que realmente es preocupante. Cuando uno quita el árbol, empeora las condiciones de la vegetación herbácea que crece abajo y las condiciones de calidad del suelo que está debajo. Todo eso confluye también en la capacidad de estos suelos de retener el agua que cae en forma de lluvia, ¿sí? Y el tema del agua es el punto central de un ecosistema que es árido como el de los llanos de La Rioja. O sea, conservar el agua es una de las funciones más importantes que debería cumplir un ecosistema en una región árida. Es muy común escuchar en los habitantes rurales de nuestra región
el comentario cotidiano de que ellos recuerdan de cuando eran niños y de la época de sus abuelos o de sus padres que llovía más. Sin embargo, cuando uno agarra de esos pocos lugares donde existen 100 años o más de datos, uno observa que la tendencia de la precipitación fue levemente creciente desde los inicios del siglo XX hasta ahora. Yo creo que lo que hoy ocurre es una menor eficiencia en el uso de las precipitaciones. ¿Qué significa esto? Que la respuesta de la vegetación ante una determinada cantidad de lluvia es mucho menor porque la cobertura es mucho menor, porque la infiltración del agua es mucho menor y porque hay mucha escorrentía y por lo tanto hay mucha cantidad de agua de la lluvia que se pierde y que no se transforma en productividad de la vegetación. Después que el ferrocarril agota totalmente el bosque, que se toma la decisión política desde la nación de levantar ramales ferroviarios, entonces la gente recién comprende y analiza los perjuicios, digamos, las consecuencias que trajo todo ese proceso histórico, que desde esta perspectiva, desde ahora, es muy cómodo analizarlo. Nosotros no podemos ejercer ni hacer ninguna condena sobre las generaciones que vivieron de eso, pero sí fue un proceso histórico que ahora, visto a la luz de los tiempos modernos, es que nos trajo muchísimas consecuencias. Poblaciones más antiguas de la provincia de La Rioja y de la región de los Llanos casi siempre están ligadas a asentamientos de pueblos originarios. Y el español, cuando llegó, se estableció o sobreocupó ese espacio o desplazó al aborigen de ese espacio. A fines del siglo XIX, principalmente con el advenimiento del ferrocarril, se deja de lado esos 400 años de población de esos lugares para habitar nuevas poblaciones. Por eso tenemos Polco, Chamical, Chepes Viejo, Chepes Nuevo, Chañar Antiguo, Chañar Nuevo, y el surgimiento de nuevas poblaciones ligadas netamente al ferrocarril. Aquí en el mapa podemos ver claramente nuestra línea de pueblos históricos, y aquí tenemos trazado el ferrocarril de los Llanos, que se trazó justamente por la zona llana, es decir, por terreno llano, desarraigando la población que estaba asentada históricamente en la zona del piedemonte serrano. Alteró notablemente la composición geopolítica, desarraigó a la gente de su lugar, de su hábitat natural, y la embarcó en una aventura nueva, en pueblos que no tienen en sus condiciones naturales ni agua dulce ni tierra fértil, lo que mudó los hábitos hogareños incluso de la gente, y eso se nota o se palpa aún en la actualidad. Parquía Viejo, lo que vivía la familia Díaz, la familia Sánchez, familia Verón, familia Agüero, familia Aguilar, familia Vega. Todas esas familias vivían acá en Parquía Viejo. Y bueno, después cuando ya pasó el ferrocarril, todo eso, tenían más cosas allá, más que acá, y a la gente se empezó a ir, unas por asuntos de trabajo, otras porque ya les resultaba mejor allá que acá. Y así fue. Las familias ya no han podido volver para hacer de nuevo sus casas y tener sus casas allá, ya no les quedaba bien quedarse allá, abandonar acá.
En aquella época, Estación Mazán era una ciudad, porque acá se movía mucho dinero, por los sueldos que teníamos todos los ferroviarios, porque gracias al ferrocarril se hizo todas esas casas, hemos tenido el agua. ¿Cómo voy a ser desagradecido del ferrocarril? Yo pienso que ni yo, ni alguna gente que hay de aquella época acá, puede estar desagradecido. Para mí es como un sueño manejar un tren, vamos a decir lo que es. Mire, cuando uno se ha jubilado, lo siente tanto. Para mí lo más conveniente son los ferrocarriles, no porque haya sido ferroviario, sino por los adelantos que lleva todos los pueblos y por la economía del país también. Porque usted con 3 hombres, usted llevaba 40 vagones que llevan 30 toneladas cada vagón. ¿Cuántos camiones necesita usted para llevar 1.200, 1.400 toneladas que llevaba un tren? Yo creo que los grandes intereses del parque automotor hace lo que permite la debacle del ferrocarril. Entonces el ferrocarril pasa a no ser atendido como corresponde. Yo creo que fue una torpeza muy grande. Y eso se produce en el momento en que usted no podía prácticamente ni discutir, ni podíamos hacer ningún movimiento de fuerza, porque en el momento en que se comienza a derrumbar el ferrocarril, estaban los militares. Nosotros no teníamos en condiciones de las rutas argentinas para semejante demanda que el país exigía de trasladar lo que producía. La decisión política que ordena el levantamiento de los ramales en La Rioja podríamos decir que tiene una fecha, que es el año 1977, a través de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Es un hito en un proceso y en una decisión política que abarcó todo un proceso histórico que desembocó en el levantamiento del 70% de los ramales ferroviarios de un país que es séptimo en la extensión territorial entre los países del planeta. El último silbato que sentimos los riojanos de una locomotora fue en el momento en que era presidente de la República nuestro comprovinciano, el doctor Carlos Saúl Menem. Yo creo que lo importante es respetar la biodiversidad, o sea, la diversidad en todas sus manifestaciones. Y son cosas identitarias, al final, que en definitiva el hombre es su paisaje incorporado. Sí, además creo de que devolverle un poco a la tierra, sí, ¿no? Porque nosotros hemos talado muchas plantas, entonces bueno, nosotros le estamos devolviendo algo y que bueno, esto, el presente de ahora es. Digamos, yo pensando en todo esto, ahí me acordé de un poema de Ariel Ferraro, un poeta de los llanos nuestros, que él decía: ojalá que mi hijo no me salga hachero, así nunca sepa lo que me olvidé. En el monte se deja todo y no se olvida nada. Y bueno, esperemos que nuestros hijos aprendan de eso. Eso sería muy bueno.